En el libro Teorías de Desarrollo y Crecimiento Económico encontramos algunas teorías muy interesantes como son el desarrollo vía formación de capital. Ragnar Knurs decía que el desarrollo económico tiene mucho que ver con las capacidades humanas, las condiciones políticas y los accidentes históricos. El capital es una condición necesaria, mas no suficiente del desarrollo. La pobreza es el resultado de la poca capacidad de ahorro, que es resultado del bajo nivel de ingresos. El escaso ingreso real es un reflejo de la baja productividad que a su vez se debe a la falta de capital. Y la falta de capital a su vez es resultado de la poca capacidad de ahorro de la población, lo que completa el círculo vicioso y completo de la pobreza. La solución que encuentra el autor Ragnar Knurs es introducir capital de inversión y elevar la productividad de la economía interna para así ofrecer más empleos. Las variables determinantes para él son la dimensión de mercado, el ahorro, la inversión extranjera y, bueno, la interna y la extranjera como apoyo a la inversión interna. Dentro de otra teoría que encontramos en este libro está el desarrollo vía desarrollo regional. En este el autor Hilhorst dice que el asunto del desarrollo regional radica en que se debe desarrollar y posteriormente vincular cierta región con el mercado interno y con la demanda del mercado interno y externo, con ese efecto multiplicador que impulsa el desarrollo del país. El problema está en cómo desarrollar regiones y cómo aunarlas a la estructura productiva de la nación o de la región. Para otro autor en esta misma teoría, Mark Penhuil, dice que el crecimiento es posible en la medida en que las diversas actividades aprovechen recíprocamente las oportunidades creadas por el ingreso que ellas mismas podrían o deben distribuir. Por lo tanto, es necesario desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de actividades, tanto industriales como agrícolas, y así asegurar una distribución de los ingresos, de modo que el crecimiento surja de la propia demanda agregada. Como conclusión de este texto, encontramos que a lo largo de los años se han intentado establecer teorías que expliquen el desarrollo o cómo llegar y mecanismos que pueden. En el texto Teorías y conceptos de economía regional y estudios de caso de Marco Merchant, nos habla de, bueno, divide las teorías, no específicamente, pero se pueden dividir en convergencia y divergencia. Las teorías de la convergencia son estas teorías en las cuales por medio de ciertos mecanismos se logra que distintas regiones lleguen, bueno, sus PIBs per cápita se eleven al mismo nivel y que no haya diferencias interregionales, sino que cualquier región que llegues a observar tenga el mismo nivel de desarrollo económico y crecimiento económico. Bueno, una de las preocupaciones básicas de las teorías de crecimiento y del desarrollo económico han sido saber si las diferencias en niveles de bienestar y riqueza existentes entre países tienden a disminuir y desaparecer, que es lo que es la convergencia, lo que ya les había mencionado, o si estas tienden a persistir o a aumentar, que es las teorías de la divergencia. Las teorías de la convergencia regional descansan en pilares de la teoría neoclásica o supuestos neoclásicos. En una economía competitiva donde los precios son flexibles, los recursos están plenamente utilizados y hay rendimientos constantes de escala. El crecimiento está determinado por las tasas de crecimiento del capital y del trabajo. Las diferencias en la rentabilidad de los factores y su movilidad explican la convergencia. Las regiones con salarios altos reciben trabajo y pierden capital, mientras que las regiones con bajos salarios atraen capital y pierden trabajo. Al final del proceso, las rentas convergen. Las rentas llegan a converger. Entre algunas de las teorías de la convergencia se encuentran la teoría del desarrollo regional por etapas, la teoría del comercio interregional y la teoría de la difusión de las innovaciones. La teoría de las etapas del crecimiento de Clark y Fisher plantean una estructura evolutiva en el desarrollo de las regiones con 5 etapas. En la primera está la economía de subsistencia, que es como agraria y tradicional. En la segunda está la especialización primaria de comercio interregional y el desarrollo primario de transportes. En la tercera está el despegue del sector secundario, que es la industria y una expansión del mercado. En la cuarta está la especialización Buenas secundaria. tardes, mi nombre es Gabriela Sosa García y yo les voy a hablar de desarrollo vía planificación. Se compone de varias teorías. Una de ellas es de Wallich, que dice en una conferencia, expuso que el comercio internacional va variado según la época en la que se vive. Él presenta unos problemas y posibles soluciones a este conflicto. Dice que muchos países productores de materias primas
llegan a sentirse descontentos por su forma de producción. Ponen entre paréntesis si es viable o no es viable para el desarrollo de su país. Tienen la esperanza de que la industrialización y la diversificación sean mejores que especializarse en la producción de su materia prima. Los países exportadores de materia prima adquieren mayor parte de sus recursos de las divisas por venta de sus materias primas. Sin embargo, las fluctuaciones del mercado internacional en los precios de las materias primas varían, así que no están en un cierto punto donde tengan sus divisas bien aseguradas. Las fluctuaciones de los precios de las materias primas son importantes, mas no implica que sean malas. Sin en cambio, las variaciones de los precios son la señal para el incremento o la disminución de la producción de un artículo. Puntualizando las ideas que acabo de marcar, los precios de las materias primas están sujetos a los cambios en los precios de mercado internacional, así como el efecto para todo este problema es que sea posible tener una planeación económica que permita poner las bases del crecimiento económico. Otra solución a esto sería lograr la estabilización de los precios de las materias primas, tomando en cuenta su diversificación por medio de instrumentos técnicos ya conocidos, con el cual se tendría una ayuda al crecimiento económico de los países que exportan materia prima. La siguiente teoría es de Jefferson y él habla más que nada de manera técnica, no tiene argumentos tan significativos como Wallich. Él dice que el desarrollo económico puede ser alcanzado por cualquier país en vía de desarrollo si cumple con ciertas condiciones macroeconómicas y se basa en la estrategia económica, que es la planificación, por medio de esta para obtener el desarrollo económico. Él formula unos ciertos puntos en donde marca las posibles soluciones a toda esta problemática, que es revisar los planes nacionales de desarrollo, así como revisar los planes regionales de desarrollo. Es preparar los planes anuales de operaciones, posteriormente recomendar las directrices o hacer recomendaciones, medidas, mecanismos para poner en práctica los planes de desarrollo, emitir informes y evaluar la ejecución de técnicas extranjeras, coordinar las actividades de asistencia técnica extranjera. Esos son los puntos principales que nos marca este autor. La siguiente teoría es de Hirschman, donde aborda otros campos de las ciencias sociales, partiendo del supuesto de que el desarrollo es un proceso posible para todos los países. Se preocupa más que nada por descubrir e identificar aquellos factores que marcan el desarrollo económico. Él dice que son tangibles o que están presentes en el proceso que tiene cada país para tener el desarrollo económico que requiere. Hace un marco donde dice que, es una teoría donde habla sobre como Adam Smith, que es la mano invisible, pero él habla sobre la mano encubridora, que es muy parecida a la mano invisible, pero le cambia unas cuantas cosas, que dice que cuando se toma el riesgo para abrir una empresa o para que la empresa sea viable. Nos habla también de los costos que va a tener la empresa y una exagerada dificultad de la acción en donde va a marcar su tipo de producción. La conclusión a todo esto es que la planificación es un instrumento para potenciar el desarrollo social y económico, de los cuales se va a llevar el reto más importante para el financiamiento, y que los diferentes niveles de gobierno, junto con sus ciudadanos, las empresas tengan opción
y tengan la conciencia y logren trabajar juntos para encontrar soluciones y recursos para el país. Sin embargo, la planificación no es solo prever, sino involucrar a los diferentes actores que son beneficiados o afectados a su mismo tiempo por las estrategias de desarrollo. Bueno, yo considero que la situación del desarrollo regional en nuestro país es, está un poco, en términos de la investigación, como una importante meta de desarrollo, sobre todo en el sentido de que hay muchos lugares, muchas regiones, localidades que no tienen pues desarrollo. Y prácticamente en los planes de desarrollo nacional, inclusive los estatales, estas zonas quedan al margen de estos proyectos. Varios autores definen el desarrollo regional de varios modos, pero podemos decirlo que de manera general es el aprovechar esas potencialidades que tienen las regiones para promover desarrollo, empleo y pues generar mejores condiciones de vida. Como eso no se ha dado con los planes nacionales de desarrollo, se ha empezado con esta nueva necesidad de promover el desarrollo regional. Sobre todo se ha promovido a través de las investigaciones, sobre todo de asociaciones civiles. Y ahora se ha puesto como en especialidades en los posgrados. Tenemos, todo se basa, o mucho de ello se basa en el estudios de caso. Y por ejemplo, Vázquez Barquero, aquí ha dado unos seminarios, es muy importante, ¿no? El planteamiento y los diferentes enfoques que implica el desarrollo regional, participación ciudadana, potencialidades, la descentralización, la gestión administrativa, el involucramiento sobre todo de las personas que se ven beneficiadas o bien perjudicadas por la falta de desarrollo, bueno, que se ven beneficiadas por promover proyectos para el desarrollo regional y también por aquellas pues que no se ven. Pues algunas sugerencias para impulsar el desarrollo regional. Bueno, realmente esa pregunta es un poco complicada, el desarrollo regional en sí implica muchos desafíos, muchos aspectos, pero uno de los puntos centrales que de alguna manera obstaculizan el desarrollo regional es la falta de financiamiento. A los municipios se les dan muy pocos recursos y cada vez se les dan más atribuciones y responsabilidades administrativas. De hecho, a los municipios les tocaría esto de impulsar el desarrollo regional y pues carecen de fondos. Incluso no solamente carecen de fondos, también carecen de personal para impulsar proyectos. Una de las cosas por donde se podría empezar es precisamente creando una instancia o en las escuelas, el apoyo con las escuelas para capacitar a los funcionarios a nivel local que tuvieran la capacidad de impulsar proyectos, buscar recursos de organismos internacionales, inclusive, por ejemplo, varias opciones que hay que no se aprovechan, que es un caso en Zacatecas, de los migrantes que envían remesas, y prácticamente ese tipo de recursos se podría aprovechar, por ejemplo, para impulsar algunos proyectos productivos. Entonces, como que es importante crear sinergias para aprovechar cosas que existen y potencializarlas. Pero uno de los principales obstáculos es precisamente la falta de financiamiento y la capacitación de personas que generen proyectos, que elaboren proyectos y sobre todo tener un diagnóstico, ubicar las potencialidades que tienen las regiones. Pero otro factor fundamental es el involucramiento de las personas en las regiones. Y bueno, es que hay, lamentablemente, mucha de la producción se encuentra en un estado marginal, ¿no? Las artesanías, el mezcal artesanal, tejidos, pues varias de las cosas
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Román Fernández, soy licenciado en Economía y trabajo actualmente en la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Nezahualcóyotl. Ahí desempeño el cargo de jefe de regulación comercial. En los próximos minutos, en los siguientes minutos, voy a hablar brevemente sobre el desarrollo regional de México. Inicio diciendo que en los 80s se da el agotamiento del modelo de desarrollo económico y es a partir de ahí, de ese momento, que el gobierno adoptó una nueva estrategia de crecimiento basada en la apertura comercial y financiera y en un proceso de regulación económica y privatización de las empresas estatales. Este modelo de desarrollo ha permitido algunos cambios, como una mayor dinámica exportadora y la atracción de inversión extranjera. También ha provocado algunos cambios en la naturaleza de la competencia, tanto nacional como internacional. Sin embargo, ha disminuido en forma significativa las disparidades regionales del país. En nuestro país debemos decir que no existen políticas públicas explícitas, todas ellas tendientes a elevar la competitividad desde un punto de vista integral y a largo plazo. A nivel regional, las entidades han enfrentado en forma autónoma su competitividad de tal manera que los beneficios se han distribuido en forma desigual en el ámbito geográfico del país. En ese contexto, los estados mejor comunicados al principal mercado de exportaciones, que es el de Estados Unidos, así como aquellos que cuentan con una mejor infraestructura física, de capital humano e institucional, han mostrado un mejor desempeño, mientras que los estados y regiones que no tienen estos atributos muestran fuertes retrocesos. El reacomodo de la economía mundial ha dado lugar a la resignificación del espacio económico. Así podemos pensar en realidades tan dispares como la Unión Europea, que representa una asociación continental, o áreas de comercio regulado como el Mercosur y el Telecán, pero también se pueden dar cuenta de zonas específicas con características y funciones diferenciadas dentro de un mismo país. La competitividad se puede definir como la habilidad de una región para atraer y retener inversiones. Para ello es necesario que una determinada región ofrezca las condiciones integrales aceptables internacionalmente, que permitan, por un lado, maximizar el potencial socioeconómico de las empresas y personas que en ella radican o quieran radicar, y por otro lado incrementar de forma sostenida su nivel de bienestar más allá de las posibilidades endógenas que sus propios recursos, capacidad tecnológica y de innovación ofrezcan, y todo ello con capacidad de enfrentar las fluctuaciones económicas por las que se atraviese. La competitividad depende de varios factores. Entre los más importantes se destaca la del costo de los insumos y la productividad de los mismos, mano de obra capacitada, y por parte de la empresa, capital y tecnología, ambiente propicio para los negocios e inversión de utilidades de las empresas, adecuada infraestructura de telecomunicaciones y transportes y una necesaria innovación tecnológica. Hoy nuestras entidades federativas y sus respectivas regiones están en situación de competencia para atraer actividades económicas, empleo e infraestructura. Sin embargo, no todos los territorios están implicados en este proceso de competencia sobre bases iguales. Ello implica ineficacias y desigualdad regional. El desarrollo regional de México se ha expresado históricamente en distorsiones territoriales que son producto de una excesiva concentración económica, centralidad de las decisiones políticas y desigual distribución de los beneficios. La mayor parte de los análisis coinciden en que el desarrollo regional en el país tiene un carácter distorsionado y hasta ahora se carece de una política con enfoque territorial integral, y predominan las acciones aisladas con poca o escasa continuidad, lo cual limita la posibilidad de revertir rezagos.
Hablar de desarrollo económico en los países es equivalente a desarrollo económico en sus regiones, incluso en las grandes ciudades. La concentración de la actividad económica más productiva en las grandes aglomeraciones es una de las características de la actualidad. Las investigaciones sobre planeación regional recomiendan que las políticas sectoriales y su aplicación en los ámbitos federales y regionales requieren de una organización armónica del territorio que permita promover el desarrollo al interior de las regiones con un sentido de equidad económica y social. La acción de gobernar implica necesariamente promover políticas coordinadas, cuyo propósito se centra en reducir las brechas entre las entidades y municipios, y la acción de planificar regiones consiste en un proceso incluyente en el que los protagonistas tomen decisiones en un ámbito espacial determinado. En el nuevo contexto de la economía global, el desarrollo regional adopta nuevas modalidades, donde las políticas se orientan básicamente hacia la atracción de inversiones y de fortalecimiento de la competitividad de las empresas locales. Por ello es necesario intensificar las relaciones horizontales entre ciudades y regiones. Hay tres factores fundamentales que determinan la problemática de la planeación regional en México. Una de ellas, y que ya más o menos abundé al respecto, es la escasa valoración política que se otorga al sistema de planeación. Como segundo término está la mínima obligatoriedad que se asigna a las políticas, estrategias y acciones concertadas en planes y programas, y la inexistencia de consecuencias que deriven de su incumplimiento. También por otro lado, la baja congruencia entre los documentos de planeación y los procesos de toma de decisiones con relación a la realidad social por planificar, que eso es muy importante. La experiencia empírica y teórica sobre el desarrollo regional indica que el equilibrio territorial óptimo es casi imposible, ya que depende de la dotación inicial de recursos necesarios a la producción y capacidad innovadora de los individuos para aumentar así la productividad y competitividad y un ambiente social, político e institucional favorable. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de proponer? Algunas medidas necesarias para institucionalizar la política de desarrollo regional. Hay que diseñar y operar nuevas políticas y formas de acción de corte sectorial regional. También hay que revitalizar y hacer un despliegue y consolidación de los procesos de planeación mesorregionales. Y también debe existir una consolidación de las relaciones de las mesorregiones hacia abajo y hacia arriba. Y la regionalización de los procesos de programación, presupuestación y nuevos mecanismos de financiamiento de la inversión pública. La experiencia histórica ha demostrado que ni el capital ni el trabajo se dirige de manera referente al espacio en el que son escasos. Su lógica de localización depende más de la rentabilidad de ese escenario. La acción del Estado en esa situación es fundamental para corregir los desequilibrios regionales provocados por la acción del mercado y los actores sociales. Por desarrollo económico regional se entiende un incremento constante del bienestar de la población de una región, expresado por indicadores tales como el ingreso per cápita, la educación, la salud, entre otros más. La teoría del desarrollo regional está basada en los mismos fundamentos que la teoría del desarrollo nacional, en el sentido de que ambas forman parte de un cuerpo de conocimientos más amplios. Ambas intentan explicar las mejoras a largo plazo en el bienestar de un pueblo que vive dentro de cierta región. Dentro del desarrollo económico podemos observar otros fenómenos como las economías de escala, las economías externas, que junto con otros factores como la ciencia, la tecnología, la competitividad y la innovación juegan un papel básico en la teoría del desarrollo regional.
Según las diferentes teorías del desarrollo regional, pueden agruparse en dos grandes categorías. En una primera categoría estarían aquellas teorías que consideren que los principales determinantes del desarrollo de una región son de naturaleza externa o exógena, que actúan o provienen de afuera, y por otro lado las que sostienen que estos factores son de carácter interno y endógeno. Históricamente está demostrado que las regiones que ganan en desarrollo socioeconómico son aquellas en donde los valores, la confianza en las instituciones y en general el clima organizacional y sociocultural refuerzan el potencial tecnoeconómico del desarrollo local. Las diversas teorías que se pueden presentar enfocan el problema de desarrollo regional desde diferentes ángulos, pero sin excluirse entre sí, y más bien se complementan en el análisis del desarrollo económico. En lo que toca a México, la cuestión de desarrollo regional, tengo que hablar primeramente de que en los años 80 se da el agotamiento del modelo del desarrollo económico, y es a partir de ahí que el gobierno adoptó una nueva estrategia de crecimiento basada en la apertura comercial y financiera, y en un proceso también de desregulación económica y privatización de las empresas estatales. Este modelo de desarrollo ha permitido algunos cambios, como una mayor dinámica exportadora y la atracción de inversión extranjera. También ha provocado cambios en la naturaleza de la competencia, tanto nacional como internacional. Sin embargo, no ha disminuido en forma significativa las disparidades regionales en el país. En nuestro país no existen políticas públicas explícitas tendientes a elevar la competitividad desde un punto de vista integral y a largo plazo. A nivel regional, las entidades han enfrentado en forma autónoma su competitividad de tal manera que los beneficios se han distribuido en forma desigual en el ámbito geográfico del país. En este contexto, los estados mejor comunicados al principal mercado de exportación, que es el de Estados Unidos, así como aquellos que cuentan con una mejor infraestructura física, de capital humano e institucional, han mostrado un mejor desempeño, mientras que los estados y regiones que no tienen estos atributos muestran fuertes retrocesos. La competitividad se puede definir como la habilidad de una región para atraer o retener inversiones. Para ello es necesario que una determinada región ofrezca las condiciones integrales aceptables internacionalmente que permitan, por un lado, maximizar el potencial socioeconómico de las empresas y personas que en ella radican o que quieran radicar, y por otro lado incrementar de forma sostenida su nivel de bienestar. Esto más allá de las posibilidades endógenas que sus propios recursos, capacidad tecnológica y de innovación ofrezcan, y todo ello con capacidad de enfrentar las fluctuaciones económicas por las que se atraviese. Hoy nuestras entidades federativas y sus respectivas regiones están en situación de competencia para atraer actividades económicas, empleo e infraestructura. Sin embargo, no todos los territorios están implicados en este proceso de competencia sobre bases iguales. Ello implica ineficacias y desigualdad regional. El desarrollo regional de México se ha expresado históricamente en distorsiones territoriales que son producto de una excesiva concentración económica, de una centralidad de las decisiones políticas y una desigual distribución de los beneficios. La mayor parte de los análisis coinciden en que el desarrollo regional en el país tiene un carácter distorsionado y hasta ahora se carece de una política con enfoque territorial integral. En el país predominan las acciones aisladas con poca o escasa continuidad, lo cual limita la posibilidad de revertir los rezagos. Hablar de desarrollo económico en los países es equivalente a desarrollo económico en sus regiones, incluso en las grandes ciudades.
La concentración de la actividad económica más productiva en las grandes aglomeraciones es una de las características de la actualidad. Las investigaciones sobre planeación regional recomiendan que las políticas sectoriales y su aplicación en los ámbitos federales y regionales requieren de una organización armónica del territorio que permita promover el desarrollo al interior de las regiones, esto con un sentido de equidad económica y social. La acción de gobernar implica necesariamente promover políticas coordinadas, cuyo propósito se centra en reducir las brechas entre entidades y municipios, y la acción de planificar regiones consiste en un proceso incluyente en el que los protagonistas tomen decisiones en un ámbito espacial determinado. En el nuevo contexto de la economía global, el desarrollo económico regional adopta nuevas modalidades donde las políticas se orientan básicamente hacia la atracción de inversiones y de fortalecimiento de la competitividad de las empresas locales. Por ello es necesario intensificar las relaciones horizontales entre ciudades y regiones del país. La experiencia empírica y teórica sobre el desarrollo regional indica que el equilibrio territorial óptimo es casi imposible, ya que depende de la dotación inicial de recursos necesarios a la producción y la capacidad innovadora de los individuos para aumentar la competitividad y la productividad y generar también un ambiente social, político e institucional favorable. La experiencia histórica ha demostrado que ni el capital ni el trabajo se dirige de manera referente al espacio en los cuales son escasos. Su lógica de localización depende más de la rentabilidad. En ese escenario, la acción del Estado es fundamental para corregir los desequilibrios regionales provocados por la acción del mercado y los actores sociales.